Presento. Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de Santiago Valentín Garay, titulada Manejo de un caso de campilobacteriosis en un rodeo de cría bovina mediante antibioticoterapia. Ofició como tutor Ricardo Seguí, como directora María Laura Chiaparrone y en carácter de evaluador Claudio Casiato. Bueno, Santiago, tenés 30 minutos para la defensa. Adelante. Bueno, bien, manejo de un caso de campilobacteriosis en un rodeo de cría bovina mediante antibiótico-terapia. Para comenzar con esta presentación, empezaremos hablando de la campilobacteriosis genital bovina, sus características y sus generalidades. Bueno, la campilobacteriosis es una enfermedad producida por Campylobacter fetus, subespecie venerealis, y Campylobacter fetus, subespecie fetus. Sus características morfológicas es un bacilo corto y fino, gran negativo, con forma de S o de coma, denominado espirilo. Mide entre 0,3 a 0,4 micras de ancho y 1,5 a 2,5 micras de largo. Es de crecimiento lento, tardando entre 3 a 6 días para lograr formar colonias visibles en medio de cultivo a 37 grados centígrados, y es microaerofílico, es decir, necesita tensiones de oxígeno entre 4 a 10% para desarrollarse. Bien, Campylobacter es una enfermedad venérea, se transmite a partir del coito, el mismo se encuentra en el prepucio del toro y, bueno, durante el coito pasa a la vagina de la hembra. Es importante aclarar que es una bacteria resistente a la congelación, por lo tanto, puede ser que se transfiera esta enfermedad durante la técnica de inseminación artificial. Bien, una vez en la vagina de la vaca, comienza a producir la migración hacia los epitelios vaginales y luego llega a los endometrios uterinos. Una vez en el endometrio, aproximadamente al 5.º día se encuentra en esta ubicación, sigue migrando hacia los cuernos uterinos, aproximadamente los alcanza a los días 12-14, y finalmente llega a los oviductos. En estas localizaciones, Campylobacter produce una alteración en las células secretoras del endometrio y lleva a la producción de una respuesta inflamatoria, lo que hace que disminuya la tensión de oxígeno en el interior del cuerpo uterino, produciendo el aborto, la mortalidad embrionaria del feto, del embrión. Bueno, pasado 40-60 días de comenzada la infección, se produce una limpieza mediada por inmunoglobulinas de la enfermedad en sentido contrario al ingreso de la misma. Bueno, la sintomatología. En machos es una enfermedad asintomática, no afecta la libido, es decir, el comportamiento sexual del toro, ni tampoco afecta las características espermáticas del mismo. El único tipo de sintomatología que pudiera llegar a mostrar un macho sería un mayor desgaste del mismo una vez finalizado el servicio, esto debido a que, como Campylobacter produce repetición de celos en las hembras, el toro tendría más servicios con las vacas de lo que pasaría en un rodeo habitual. Bueno, también es importante tener en cuenta que una vez cumplidos los 4 o 5 años, el toro pasa a considerarse como portador permanente de Campylobacter en caso de que sea positivo, por el hecho de que hay un desarrollo de las criptas prepuciales que genera un medio favorable para la permanencia de la bacteria en el interior del prepucio. Bueno, los síntomas en hembras, bueno, son mortalidad embrionaria, es lo más común, en algunos casos se llega a producir aborto, hay repetición de servicios y celos irregulares. Bueno, también es importante tener en cuenta que habrá una gran producción en la aparición de estos casos de preñez escolar, y el periodo de entre el comienzo al finalizar el parto será muy largo. Esto llevará al destete siguiente de los terneros una gran diferencia de edad y un tamaño más bien reducido de lo mismo, que podrá tener problemas en la comercialización de los terneros. Y bueno, como resultado se encuentran grandes pérdidas económicas y productivas en el sistema. Bueno, para el diagnóstico, en macho, la muestra a tomar es el esmegma prepucial. Se puede realizar por raspaje, lavado o aspirado. La técnica más común es el raspaje. El mismo se realiza
con un raspador de bronce o de plástico. En caso de que sea de bronce, debe ser desinfectado e higienizado luego de usarlo para no producir una transmisión de un toro a otro. Bueno, para realizar la técnica se coloca el raspador dentro del prepucio y se producen alrededor de 40 movimientos hacia afuera y hacia adentro para retirar el esmegma prepucial, el cual luego se coloca en un tubo con solución fisiológica formulada. Esta muestra luego es remitida al laboratorio donde se realiza una inmunofluorescencia directa. En hembras, por su parte, la muestra a tomar es el mucus cérvico-vaginal mediante la técnica de lavado o aspirado. Para lavado se colocan 20 a 30 mililitros de PBS en el interior de la vagina y el mismo se retira y se vuelve a introducir unas 4 o 5 veces y luego se junta la muestra para llevar al laboratorio. La técnica de aspirado se realiza mediante un pistolete de inseminación que se introduce por la vía genital hasta llegado el cérvix uterino. Una vez en estas localizaciones se comienza a retirar el contenido haciendo movimientos hacia afuera y hacia adentro. La muestra se coloca en un medio de transporte y cultivo y luego es remitida al laboratorio para realizar su cultivo y posterior inmunofluorescencia directa. Bueno, Campylobacteriosis genital bovina es una bacteria que estimula la producción de una respuesta inmune. Esta respuesta inmune producida es la que hace que 3 a 6 meses de comenzada la infección, el animal pueda lograr recuperar la fertilidad. La respuesta inmune actúa en vagina y en útero. En vagina cumple una función de inmovilización del agente, mientras que en útero produce una función de eliminación del mismo. Las inmunoglobulinas más comunes son la IgM. Esta aparece en vagina a los 30 días posteriores de la infección, alcanza un alto título, pero desaparece rápidamente. La IgA también aparece en vagina, esta alcanza alto título y tiene una larga duración, y es muy importante deteniendo el avance de la bacteria, ya que se une a ella y la inmoviliza. Si bien tiene escaso poder ozonizante, es importante para evitar que la bacteria llegue al endotelio uterino. En útero aparecen la IgG1 en mayor medida y en menor medida la IgG2. La IgG1 es una inmunoglobulina muy importante, ya que produce opsonización de la bacteria, favoreciendo su fagocitosis. Este mecanismo de opsonización de la IgG1 es el que explica cómo tanto animales enfermos como vacunados pueden recuperar la fertilidad luego de pasado un tiempo de la infección, aunque se sigan aislando microorganismos de la vagina. Bueno, para controlar y prevenir esta enfermedad es muy importante realizar un manejo adecuado del rodeo. Para esto he dividido las técnicas a realizar en machos y en hembras. En machos, previo al servicio, se recomienda la vacunación con una vacuna reproductiva, doble dosis, con intervalo de 21 días. También, se debe realizar un diagnóstico, entre 2 a 4 diagnósticos negativos con intervalos no menores a 10 días. Son 2 diagnósticos en caso de rodeo no problemas y 4 diagnósticos en caso de rodeos problemas, es decir, que tengan antecedentes de la enfermedad. Si algún toro llega a salir positivo en estos diagnósticos, el mismo debe tener destino de faena. Si se decide tratarlo, se deben realizar luego del tratamiento 4 diagnósticos, 4 raspajes de vuelta, los cuales deben ser negativos, y en caso de que uno de estos raspajes diera positivo, significaría que el tratamiento no fue efectivo y el toro debe remitirse a faena, ya que si se vuelve a tratar, podríamos estar fomentando un fenómeno de resistencia antimicrobiana. Bueno, durante el servicio recomendamos utilizar toros jóvenes, esto por lo explicado anteriormente del desarrollo de las criptas prepuciales en toros de avanzada edad. Recomendamos tener identificado a cada toro y asignarle un rodeo de vacas y no rotarlos de ese rodeo, ya que en caso de que un rodeo sea positivo y el resto no, podemos estar esparciendo la enfermedad por dentro del campo. Y en establecimientos donde se realiza prueba de calidad de servicio, obviamente tiene que ser con animales negativos y tener mucho cuidado con esa técnica.
Bueno, post servicio se vuelve a realizar un diagnóstico. Este se debe realizar por lo menos a los 30 días de finalizado el servicio. Hay que tener mucho cuidado en las instalaciones, en especial con los alambrados linderos, ya que como no conocemos el estatus sanitario del campo del vecino, del establecimiento vecino, puede ser una vía importante de ingreso de la infección. Y hay que evitar el contacto entre las hembras y los toros fuera de la época de servicio. Bueno, en hembras, las medidas a tomar son al preservicio una vacunación, de igual forma a la explicada en machos, y se debe realizar una palpación transrectal previo al servicio para descartar preñeces por robo. Bueno, durante el servicio también hay que tener bien asignado a cada vaca un determinado toro y no rotarlas del rodeo, y en esos establecimientos donde se producen pruebas de capacidad de servicio debe ser con animales libres. Bueno, post servicio se realiza un diagnóstico de preñez por palpación transrectal. Los animales que son preñados se recomienda chequear esta preñez durante la gestación para detectar merma tacto-parto. En caso de que se presente alguna merma, estos animales deben ser muestreados y destinados a faena. Con los animales vacíos, por su parte, también se recomienda que tengan destino de faena, pero bueno, no sin antes chequear al menos el 10% de estos animales, o sea, hacerles un muestreo. Y en caso de que se incorporen vientres de otro establecimiento, deben provenir de establecimientos libres, en lo posible que sean animales vírgenes, y si son animales preñados, deben mantenerse apartados del resto del rodeo hasta finalizada la aparición. Bueno, el tratamiento contra campilobacteriosis ha sido de lado en los últimos años por problemas de costo, practicidad, fenómenos de reinfección y problemas de resistencia. Los fármacos más utilizados son la oxitetraciclina, la streptomicina y el dimetridazol. Bueno, la oxitetraciclina, varios autores recomiendan una dosificación vía parenteral y han demostrado que sirve como cura clínica de la campilobacteriosis. La streptomicina, por su parte, se recomienda una dosis parenteral junto con un lavado prepucial con una solución a base de streptomicina y penicilina. Durante 1 minuto, cada 10 minutos por 1 hora. Recomiendan, además de la dosis parenteral de streptomicina, un lavado con un aceite de streptomicina durante 4 días consecutivos. En nuestro caso clínico, nos ubicamos en el establecimiento Framagú, ubicado en el partido de Ayacucho. El productor contaba con 2 establecimientos, Framagú y Don Pedro. Si bien estaban separados de lo mismo, se producía intercambio de animales. El plan sanitario productivo solo contemplaba la vacunación de terneras contra brucelosis y no se realizaba vacunación contra enfermedades reproductivas, ya que las preñeces en años anteriores eran las esperadas, eran normales. Bueno, el 1 de junio de 2016 se realizó un servicio a 64 vaquillonas con 2 toros de raspaje previo negativo a campilobacteriosis genital bovina y tricomoniasis genital bovina. El 1 de noviembre, es decir, 5 meses después, se realizó un diagnóstico de palpación por palpación transrectal a las vaquillonas, obteniendo 30 preñadas y 34 vacías, es decir, una preñez de 46%. Este dato fue sorpresivo, ya que si analizamos en el siguiente cuadro las preñeces de años anteriores, notaremos que en vaquillonas el año más bajo había sido el 85% en 2014, y en estos de los años se veía por encima del 90%. Por su parte, en vacas, las preñeces más baja había sido en 2014 con 93%, y bueno, sin contar en 2009 que la preñez fue del 54%, pero este fue un año que en la zona hubo mucha seca, los recursos forrajeros eran inadecuados, y obviamente las vacas se encontraban en anestro nutricional, y esto dificultó la preñez de las mismas. Pero bueno, en 2016 el recurso clima fue muy bueno, había buenos recursos forrajeros, y entonces el dato llamó mucho la atención. Bueno, ante esto, rápidamente se decidió hacer un raspaje a ambos toros.
Los dos dieron positivos a campylobacteriosis genital bovina y negativos a tricomoniasis genital bovina. A las hembras, por su parte, no se les realizó diagnóstico, ya que se consideraba que como los toros eran positivos y las preñez eran bajas, el problema estaba en una infección de campylobacteriosis. Bueno, viendo el historial de respaje en el establecimiento Framabú, notaremos que en los años anteriores no había habido problemas de casos positivos, y sin embargo en 2016, de 8 toros analizados, 4 tuvieron resultados positivos. Bueno, con estos toros, 3 de ellos tuvieron destino de faena, de los 4 positivos, 3 destinos de faena, y uno de los positivos fue tratado y se mantuvo en el establecimiento. Bueno, y viendo en Don Pedro, el otro establecimiento, notaremos que en ningún año hubo casos positivos de toros, ni siquiera en 2016. Bueno, como resolución, se decidió un tratamiento a las 34 vaquillonas vacías y a uno de los toros infectados. El tratamiento se hizo con clorhidrato de oxitetraciclina a razón de 10 mililitros cada 100 kilos de peso vivo, y se realizó con estos animales un nuevo servicio. Bueno, ¿por qué se decidió tratar a los animales? Que se trataba de un pequeño productor, los animales se consideraban de alto valor genético y era el único rodeo de reposición existente en el establecimiento. Este era un establecimiento donde hacía mucho tiempo se venía trabajando en la mejora genética, y el hecho de vender el único rodeo de reposición para poder mantener el stock de madres tendría que haber sido necesario comprar nuevas vaquillonas, seguramente de una calidad fenotípica inferior. Es por esto que, para no ir en contra de lo que se estaba buscando en el establecimiento, se decidió tratar a estos animales, con el objetivo de lograr eliminar la infección de las hembras para que las mismas se puedan preñar y se mantengan como madres durante los siguientes años en el establecimiento. Bueno, como resultado del nuevo servicio, se logró un 97% de preñez, con 33 vaquillonas preñadas y una vaquillona vacía. También es importante aclarar que estas hembras se mantuvieron en el establecimiento durante los siguientes años y tuvieron preñeces normales. Bueno, discusión. Los resultados obtenidos en esta tesina coinciden con lo descrito por Campero en 1993, que informó la curación de 5 sobre 5 toros positivos a Campylobacter con un tratamiento de oxitetraciclina de acción retardada. Si bien el número de animales tratados en esta tesina no fue elevado, los resultados obtenidos no coinciden con lo descrito por Erickson en 2017, cuyos estudios informaron que no se encuentran diferencias significativas entre animales tratados y no tratados con oxitetraciclina. Se ha demostrado la resistencia in vitro de cepas de Campylobacter fetus a la streptomicina, y irradiando con luz ultravioleta se han detectado cepas de streptomicina resistentes, pudiendo transferir esta característica a una nueva cepa por traducción mediada por bacteriófagos. Si bien este tipo de resistencia no es muy común, hay que tener precauciones por el hecho de que no llegue a ser un problema más adelante. Bueno, la resistencia antimicrobiana es un problema que amenaza a los sistemas productivos, a la salud animal y humana. Por este motivo, la utilización de antibióticos contra Campylobacter fetus es una técnica que debe usarse en casos particulares y respetando la dosis indicada en el membrete del antibiótico a utilizar. Bueno, como conclusión, en este trabajo, si bien el número de animales analizados no fue elevado, podemos decir que ante la necesidad económica y productiva de mantener el único rodeo de reposición existente en el establecimiento, se puede intentar realizar un tratamiento sistémico de rodeo para poder eliminar infección en hembras positivas a campylobacteriosis y lograr que las mismas se preñen y se mantengan como madres durante los siguientes años en el establecimiento. Bueno, por otro lado, podemos afirmar que el efecto positivo de la oxitetraciclina para la cura clínica de la campylobacteriosis genital bovina permite crear expectativas favorables sobre el uso de esta droga en hembras en situaciones de rodeo donde se necesite su tratamiento, aunque son necesarios más trabajos al respecto. Bueno, por lo tanto, podemos concluir que si bien el tratamiento de rodeo contra campylobacteriosis genital bovina no es el método de control indicado, en ciertas circunstancias debe considerarse como una opción importante a tener en cuenta. Muchas gracias.